Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Tiruño y Lauro Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Superman 2. Para los conocedores, ¿no? de esta saga, tal vez estén familiarizados con que esta película tiene de hecho dos versiones. Una es la original, ambas dirigidas por Richards, pero uno es Richard Lester y el otro es Richard Donner. Pues la original es la de Richard Lester, pero decidimos en este episodio abarcar la segunda versión, que es la de Richard Donner, porque en realidad es la original y ahí les estaremos dando un poquito de contexto a lo largo del episodio de por qué decidimos esta versión. A lo mejor antes de cualquier otra cosa, ¿no? Richard Donner, fue el director de la primera película de Superman. Correcto. Por ahí, pues las cosas que llegamos a aplaudir y todo eso de esa película. Pero una de las quejas era de que, oye, pues todo este inicio que tiene, ¿verdad? ¿Qué onda con todo esto? Pues es porque era un setup para esta segunda parte que habían empezado a grabar antes de que la película saliera. Sí. Entonces sí había un plan muy claro de hacer una duología, ¿verdad? De hacer como una historia más completa y todo. Pero por ahí, al parecer, Warner no tenía muy bien planteado cómo iba a ser la película en cuanto al presupuesto y todo. Y pues fue un proyecto muy caro, sobre todo porque pues estaba grabando dos películas al mismo tiempo, ¿no? Y como que les empezó a dar miedo ahí a mediados de las grabaciones de la 2 y pues trajeron a Richard Lester, pero siento yo que eso le salió peor porque luego Richard Lester dijo no, si termino la película con estos cambios voy a tener que darle la codirección a este otro director. Entonces regrabó todo, o no todo, pero regrabó suficiente para no tener que darle crédito a Donner. Entonces es una película muy diferente en realidad, aunque en práctica solo hay ciertos cambios. El hecho de que hayan regrabado muchas cosas cambian cómo suceden. Entonces es casi como una especie de multiverso donde hay dos versiones de una historia similar, ¿verdad? Está muy interesante la relación que tienen estas dos películas a consecuencia de esta decisión. Y pues cómo nace la versión de Richard Donner. Pues en los 2000 pues está esta onda nostalgia de Superman, porque sale la de Superman Returns. Y muy, muy cerquita de eso sucedió así, ¿no? De que fallece Christopher Reeve en la vida real. O sea, cosa ajena a los planes de Warner, ¿no? Entonces como que todo esto revivió el diálogo alrededor del personaje. Y dijeron, bueno, pues vamos a sacar esta versión que los fans han estado pidiendo por tantos años, ¿verdad? Y pues salió y todo y por ahí hablaremos de algunas cosas que funcionan y no funcionan, ¿verdad? Pero claro, creo que ese contexto es importante al estar hablando de la versión del director de una película que ese director había sido despedido, ¿verdad? Sí. Y hay gente que lo compara con lo de Zack Snyder. Eso es un poquito diferente también. Pero bueno, ahí ya estoy metiendo otros temas todavía, claro. ¿Verdad? Sí. Adelante. Pero adelante. sí, claro, está muy interesante todo eso que dices y explicas. Y también está interesante que le haya pasado tantas veces al personaje de Superman en el cine. No sé si tenga algún tipo de maldición, está maldito por ahí, porque pues sí, o sea, también le pasó en Batman y Superman, en la Liga de la Justicia. Y mientras la situación de Zack Snyder fue muy diferente, los porqués medio terminó pasando lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Liga de la Justicia, pues Zack Snyder la empezó y luego vino Joss Whedon y cambió muchas cosas. Que bueno, él no lo hizo necesariamente para quitar a Zack Snyder del título. Creo que inclusive venía por ahí en alguna otra cosa. Y después ya sacaron la versión de Zack Snyder, pero donde él sí tuvo la oportunidad de regrabar muchísimas cosas. Y bueno, esa es otra historia que de hecho ya hemos cubierto esas películas. Creo que ambas versiones, ¿no? Por si están ahí interesados en verla. Ese episodio que hicimos hace ya mucho tiempo tiene. Pero pues bueno, tenemos
esta película, la versión de Donner, ¿no? Que es la que la mayoría creo que dice que es la mejor. La verdad es que no tengo tan fresca la original, pero sí me puse a ver un video de comparativa, ¿no? Para recordar qué otras escenas había en esa otra versión y también estar consciente de qué tanto cambió la película, porque como bien dices, son cositas aquí y allá, pero realmente sí recontextualizan mucho de la película. Porque en la 1, y creo que lo comentábamos en ese episodio, en la 1 de Superman, también hay versiones, pero ahí más bien son como que, ok, alargan unas cosas, quitan unas cosas, agregan unas cosas, pero realmente o lo hace más largo o te da más explicación de algo, pero no cambia la historia por completo o no cambia motivaciones de personajes o algunas decisiones. Aquí sí siento que las versiones pueden ser como muy distinta a la percepción que alguien tenga de la película de Superman dependiendo cuál vea. Sí, porque a pesar de que en papel sea la misma escena, los sets son muy diferentes. De hecho, en ambas versiones, como tuvieron que utilizar ciertas cosas que grabó el otro, se nota esa diferencia en calidad de fotografía, de escenografía, de todo. Es muy interesante, la verdad. Pero en particular, sí creo que esta versión original tenía sets mucho más impresionantes, tenía fotografía muy superior a la versión de Lester. Eso es algo que brinca mucho para mí, donde creo que viendo la de Lester es una caída en calidad muy grande comparado a la versión original, digo, a la primera de Superman. O sea, se siente casi como cuando, no sé, Disney hace una película y luego la secuela sale para DVD y tiene una fracción del presupuesto. Así se siente la versión de Lester. Cuando la de Richard Donner, pues de hecho usaron los mismos sets, ¿verdad? Bueno, de hecho no me consta, según yo, porque se ven muy similares y porque las grabaron seguidas y todo. O sea, se ve la continuidad, se ve calidad, se ve todo esto que se pierde en la versión de Lester. Entonces, las diferencias de la historia a un lado, creo que nada más esa diferencia en ejecución hace muy superior la versión de Donner. Claro. Sí, pues también se pierde la voz creativa que tiene esa película, ¿no? Porque mientras hay trilogías de películas o sagas de películas de personajes en donde cambian de director y todavía logran mantener alguna esencia, o es tan diferente la secuela que no importa tanto que cambie tanto porque todo cambió. Aquí, como está tan ligado a esa primer película, esos cambios sí se pueden sentir muy choqueantes, ¿no? Muy sorprendentes de, oye, ¿qué pasó aquí? No sé, por ejemplo, si te aventaras una después de la otra, lo notarías bastante fácil, esas diferencias que hay, ¿no? Sí, que es lo que a mí me sucedió exactamente. Es muy interesante donde cambian, por ejemplo, el puro inicio es muy diferente porque la película de Lester, pues recuentra lo del juicio que le hacen a Zod y a los kryptonianos ahí, pero sin Marlon Brando. Y lo interesante de eso es que en la original el voto de Marlon Brando fue lo que decidió que sí los iban a encarcelar. Y esto sucedió pues un poco ajeno a Lester, pero pues tuvieron broncas con Marlon Brando porque él los demandó, porque él quería regalías y todo esto, y de hecho les ganó, ¿verdad? Y pues ahí por eso lo quitaron de la segunda parte, pero él ya había grabado todo. De hecho, en la versión de Donner, pues él sale bastante. Y yo dije, pues a lo mejor son de que footage que tenían de la primera o lo que sea. No, es nuevo material. Es material original para esta versión. Y se me hace bien trágico viendo la de Lester porque está súper vacía digo, supongo que es de la soledad, ¿no? El Fortress of Solitude, pero se siente bien vacío, se siente bien chafo en la versión de Lester. Y en la de Donner pues todavía tiene este sentido de escala y este holograma gigante del papá y todo. O sea, es una dinámica bien diferente, y los diálogos de Marlon Brando donde es que, hijo, piensa en lo que estás haciendo y todo eso. O sea, eso es también bien diferente, ¿no?
Sí, temáticamente el personaje aquí de Jor-El es muy importante por la relación que tenía él con Zod. O sea, él de ser el voto definitivo, entonces ahora Zod y sus secuaces tienen este sentido de venganza contra él. Y cuando se enteran que en la Tierra está el hijo de Jor-El, es de que, ok, voy a cobrar venganza directamente con Kal-El por ser el hijo. Entonces, pues ahí está directamente la conexión. Y perdiendo eso es como de, pues ahora solo quiere destruir a un kryptoniano random que está en la Tierra, ¿no? O sea, que está ahí. Y también todas esas escenas de la fortaleza de la soledad ahí, con las cosas que le explica Jor-El a Kal, de que lo que decías de que sí está seguro y todo. Y después este sacrificio en donde se vuelve a morir, entre comillas, cuando recupera su poder y todo. O sea, es muy importante en esta historia que hicieron el personaje de Jor-El. Entonces, quitándolo es como de, ok, o no lo haces, o sea, ya no haces esta película o la reestructuras por completo. Literal. Porque pues va a ser muy diferente, se va a sentir ese hueco, ¿no? Y lo extraño es de que la volvieron a grabar, pero sin él. O sea, no cambiaron las escenas de, bueno, ahora se va a tratar de esto o ahora va a suceder así. No, sigue sucediendo donde mismo. Sí, o sea, de hecho hay errores. No sé si son errores de continuidad, pero por ejemplo, cuando pues está este trope, ¿no? De que en Spider-Man 2 también sucede de que Superman pierde sus poderes, ¿no? Y pues cuando pierde los poderes en la versión original, pues él ya estaba vestido de humano, ¿verdad? O sea, no tiene el traje puesto, pero en la de Lester trae el traje de Superman. Y luego sale vestido de humano y es de que, ¿what? O sea, ¿qué pasó ahí? Sí, o sea, el traje era parte de los poderes. Mágico, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, claro. O sea, está raro. Pero sí, digo. Y digo todo esto porque medio nos brincamos ahí cosas, ¿no? Por el contexto de que es muy interesante este metacontexto del cambio, ¿no? Claro, sí, digo, ahorita solo hemos hablado de las diferencias, ni siquiera hemos dicho como nuestras opiniones o lo que sea, pero sí es bastante interesante por lo diferentes que son estas versiones y por, pues porque también es algo muy típico de Hollywood, ¿no? El que se metan los estudios y el que interfieran con la visión de un creador, y agrégale que esto le ha pasado más de una vez al personaje de Superman, entonces pues es algo notable. Específicamente Superman es todavía más notorio, como dices. Claro. Y digo, algo muy interesante de ambas versiones de la película es que, pues como la película anterior reinicia los eventos, ¿verdad? Esta versión hace algo bien interesante donde termina, donde la película, empieza donde la película anterior termina, que están estas bombas que Superman avienta al espacio. Sí. Y eso provoca que esta prisión ahí en la Phantom Zone llegue a la Tierra y se rompa, ¿verdad? Y pues ya llegan ahí a la luna y está muy padre la escena en la luna y todo eso. Entonces, pues es una idea muy de que, mira, es casi un twist donde cuando Superman salvó el mundo en esta versión, pues provocó todos estos otros problemas, ¿no? Entonces es muy interesante. Y creo que el hecho de que quitaran eso en la nueva versión, en la de Lester, se me hace algo bastante inferior, ¿verdad? Sí, porque es como este efecto mariposa o como este tipo de destino final en donde pues no podían escapar algún tipo de consecuencia de esto que estaba pasando. O sea, si Superman no salvaba al mundo de esta manera, iba a haber otro peligro, y pues si no regresaba el tiempo, pues iban a caer estas bombas, ¿no? Entonces está muy interesante, y pues está interesante también que sea a consecuencia de esto que está pasando esta película. O sea, sí tiene su porqué. Digo, obviamente les interesa seguir haciendo películas de Superman y el dinero y todo, pero en la historia podemos ver de que está continuando porque pasó algo importante que también habíamos visto en la 1. Si vemos la 1 sola, pues se queda mucho como setup de que hace aquí toda esta escena de Zod y todo esto de Krypton, pero ahora pues ya tiene relevancia porque vemos que pues sí era bastante importante para el mitos de esta versión de Superman. Sí, y algo que me fascina de esta versión es Lois Lane, porque ella tiene un papel bien interesante donde ella casi que puede recordar los eventos antes de que Superman regresara en el tiempo,
Sí. Ella tiene este sentimiento de que algo le falta, algo ella sabía y no se acuerda y dice, es que ¿qué fue lo que pasó? Y se me hace súper interesante ese ángulo con este personaje donde como ella es alguien que está como que muy viva, como socialmente, muy, muy alerta, muy en inglés dicen finger on the pulse, ¿verdad? Sí. Que le quiten algo, como que algo se rompió en ella, por así decirlo, pero no se está dejando de brazos cruzados. Ella dice, algo pasó, tengo que dar con qué fue. Y dice, y tiene que ver con Clark. Claro. ¿Verdad? Y está bien interesante. A mí se me hace muy padre esa dinámica que tiene aquí con él, porque creo que eso es algo también muy como... Sí, algo muy interesante. Sí, es casi como si tuviera este tipo de sexto sentido y de hecho lo volvemos a ver ahí al final de la película cuando pasa algo similar, pero sí... porque aparte eso es lo mejor de la película, diría yo, la relación que tienen Lois y Clark en toda la película, sus interacciones y todo. Entonces, el que ella tenga esto de que sabe que algo pasó y algo le falta y que esté relacionada con Clark y el que esté tan empersinada en de que no, yo sé que Clark es Superman y lo voy a descubrir y hasta le voy a disparar porque yo ya sé, o sea, ni siquiera tengo que probarlo, pero pues tengo que, ¿no? Para que se revele Superman enfrente de mí. Y aun y cuando le prueba ahí con ese truquito que hacen de que hace Lois esta clásica escena ya para este punto en donde se tira de un edificio y está esperando que Clark ahí se revele como Superman y lo rescate. Clark pues le hace un truquillo en donde baja rápido y baja este techo con sus ojos láser y nadie lo ve y Lois queda como tonta, ¿no? Porque de que pues cae en una frutería y es como de, pero no, yo estoy segura. Entonces, a pesar de que ya vio a lo mejor que no era así, sigue de que nada, yo sé que esto es, ¿no? Sí. ¿Puedes creer que quitaron esa escena de la versión teatral, de la versión de cine? O sea, no puedo creerlo. Es una de las escenas más geniales de toda la película y la quitaron. Sí. Y en general quitaron muchísimas cosas de Lois Lane. No puedo creer porque viendo esta versión, la de Richard Donner, sí, me quedé igual que tú. Es de lo mejor que tenía esta película. La dinámica que tienen Christopher Reeve y Margot Kidder no pudo haber sido mejor en ese momento. Claro. Lo único que, bueno, no lo único, pero lo más notorio que hicieron fue quitarle diálogos, quitarle participación. Y yo digo, ¿por qué? Aquí había magia. O sea, ¿por qué quitaron todo eso? Sí, de hecho, porque fuera de su relación, no me encantan algunas de las otras partes, en especial creo que el tono de repente sí se va a algo demasiado cheesy, particularmente las escenas con Lex Luthor y sus secuaces, ahí el Otis se llama, ¿verdad? En la cárcel, ahí es como de estamos viendo una caricatura de sábado por la mañana en el mal sentido, porque Superman 1 como quiera es muy así, pero siento que funciona mucho mejor que algunas de las cosas que hay en esta película. Entonces sí, que le quiten pues el corazón de la película, que es la relación de Lois y Clark, que si es como de, pues no te quedas con tanto, siento yo. Eso sí, fíjate, todo lo del Lex Luthor, eso es de la versión original. Porque si no me equivoco, Gene Hackman no regresó para grabar la de Lester. Fue de los que dijo, fuck that, soy demasiado famoso para eso. Margot Kidder desafortunadamente dijo, bueno, si me haces regrabar todo esto, no voy a salir en la secuela. Y pues por eso es de que tiene básicamente un cameo en Superman 3. Porque no solamente tuvo que regrabar todas las escenas, sino versiones donde ya no tiene diálogos, versiones donde sale menos, y es como, ¿por qué le harías eso? Pero bueno, no voy a meterme más en beef de algo que sucedió hace como 40 años, ¿no? 50 años. El caso es que pues sí, es muy extraño que hayan hecho esos cambios. En particular, hubo una escena que me encanta, a pesar de que tiene un problema de continuidad muy obvio, que es cuando están en este hotel, esta escena donde ella le dispara con esta bala que después revela ella que era una balsa, creo que les dicen en español, estas blanks. Y pues dijo ella, o sea, si no era Superman, pues como que ya no te iba a matar, ¿verdad?
Pero pues para él, como se siente igual, si es de verdad o si es de papel, pues él ya reveló, ¿no? Me encanta donde él ya de que, oh no, y luego ya se para de que, bueno, ya soy Superman, ¿no? Está muy chido eso. Pero sí hay un cambio muy notorio, sobre todo en Christopher Reeve, de vestuario y de peinado, y hasta creo que estaba más musculoso. Y la razón, ahí te va, es muy interesante. No es algo que hayan regrabado, sino era el test footage de ellos. Eso se me hace fascinante. Que hayan tenido que recurrir a utilizar test footage porque querían regrabar esa escena y no pudieron. Se me hace fascinante que tuvieran que integrar el test footage en la película final. Claro, sí, no, y el hecho de que el test footage sea tan bueno que lo único malo es ese error de continuidad, ¿no? El que Christopher Reeve se vea tan diferente, pero las actuaciones están de que perfectas, o sea, ya están para la película, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta de que la química que tenían los actores era perfecta para interpretar a cada uno de los personajes. Entonces, pues sí, tiene, como dices tú, el problema ahí de continuidad bastante notorio, porque sí se nota muy, muy diferente Christopher Reeve, pero pues funciona, o sea, al final de cuentas estamos muy conscientes de que esta es una versión diferente en donde tuvieron que agarrar lo que tenían, ¿no? Si hubiera salido así en el cine originalmente, sí sería como de, pues a ver qué pasó aquí, ¿no? Pero ya, o sea, sabiendo el contexto, es como de, pues bueno, entiendo lo que quería decir el director aquí con estas escenas, ¿no? Sí, entiendes completamente que era imposible regrabar tantos años después, ¿no? Hubiera sido demasiado evidente. Claro. Si a veces con semanas o meses de diferencia reshoots se notan demasiado, ¿no? De alguien subió de peso o un cierto bigote. Sí, o sea, todo tipo de cosas pueden pasar. Pero sí, aquí rescataron la escena con ese test footage. Se me hacía a mí algo fascinante, o sea, en ese sentido. Sí, definitivamente. Es como cuando ves test footage de pues Spider-Man, creo que de Sam Raimi, y mucho test footage de Tobey Maguire y Kristen Dunst ahí haciendo sus papeles, y es de que ya son ellos, ¿no? O sea, ya ni siquiera necesitan mucha más dirección, porque luego ves test footage de otro tipo de películas y es como de, ok, o sea, puedo ver por qué eligieron a este actor o a esta actriz, pero todavía faltaba moldear un poco el personaje, un poco más de dirección. Pero hay veces que es como de, desde ese test footage, desde que nada, pues ahí ya es, ¿no? Sí, es bien interesante eso. Y sí, creo que son aspectos que digo, vale mucho la pena ver la película, inclusive o sea, hasta en esa onda de desmenuzar de aquí tuvieron que hacer esto. Aquí, por ejemplo, también hay escenas donde rehicieron los efectos visuales digitales, pero muy arcaicos de manera deliberada, para que no se sintiera como algo moderno. Creo que la reedición fue por ahí del 2005. Entonces fueron muy conservadores en las cosas que hacían, en los cromas y todo eso. Pero aún así, pues sí se nota que lo hicieron muy detalladamente y todo. Por ahí sí hay de repente uno que otro efecto donde sí se nota que el 1980 se está peleando con el 2005, ¿verdad? Pero es raro y comprensible, ¿verdad? Claro, sí, como decía yo, de que pues entiendes ese tipo de cosas, pero hay unas cosas que sí se ven un poco gachas. Creo que lo que más me llamó la atención y hasta me dio risa es cuando tiran el monumento de Washington, que sí se ve como de crack, no sé, o sea, sí se ve muy chistosillo. Una miniatura ahí de cartón. Sí. También cuando están volando en el espacio, Zod y sus secuaces también está muy de que damn, bro. No sé qué pudieron haber hecho. Está muy chiste, o sea, porque digo, no es esto, pero parece de que un PNG que están moviendo nada más y se ve como así. De repente también cuando pelean, que digo, siento que esto fue un poco más el hacer algo un poquito más atrevido, o sea, elevar la película de lo que era la 1, pero cuando están peleando ahí en la ciudad Superman con los 3 kryptonianos, con Zod y los otros, de repente sí los efectos digo, no están tan buenos como en la 1, pero entiendo que en la 1 eran mucho más conservadores para que pues creyéramos que Superman volara y todo eso, ¿no?
Sí, pues es que se complica bastante cuando tiene que pelear contra alguien igual que él. Sí, creo que es más complicado. Y fíjate que eso es algo que sí pulieron para la versión de Donner. Porque si hay efectos que eran todavía peorcitos de fuego y así, aquí son como un poquito más pulidos. Entonces sí se nota en partes que intentaron mejorarlos, pero tampoco que se sintieran fuera de lugar o algo así. O sea, sí creo que estuvo bien en ese sentido. Claro. Ahorita que estamos hablando de Zod y de sus secuaces, siento que en esta versión de Donner son mucho más un adversario, porque en la versión de Lester los hacen casi como un comic relief, sobre todo a los que no son Zod, o sea, a los dos secuaces. Los hacen muy, por ejemplo, al grandote le ponen como sonidos como de Hulk o de menso, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo estos grunts de que pues para acentuar que es como torpe y todo eso. Y yo digo, no creo que hubiera sido necesario, y se me hace hasta un poco un insulto a la actuación del actor también, como que tú deberías de verte, o sea, te ves más estúpido, ¿no? Siento que le están diciendo ahí y muy fuera de lugar se me hace a mí. Aquí, pues no te voy a decir que son Thanos o algo así súper serio. Claro. Pero creo que están muy serios y muy amenazantes en acorde al tono de la película. Sí. E inclusive ese grandote sí se ve tonto. O sea, yo lo veo y digo, se ve tonto, pero se ve amenazante. O sea, sí le tendría más miedo que a Zod, que se ve como un humano promedio. Ese otro grandote, pues hasta que digo, no sé si eso esté en la versión teatral. Lex hace un comentario de que, bueno, pues ustedes son 3 contra 1 que es Superman. Y luego ve al grandote y dice, bueno, tal vez son 4. Tú puedes contar como 2, ¿no? Y que es como, pues sí, es que sí se ve gigante, ¿no? Entonces, pues... o sea, sí se ve muy amenazante. Y Ursa también es bastante amenazante ahí. Sí. O sea, sí, no sé por qué la decisión en la teatral de hacerlos tan graciositos. No sé si a lo mejor pensaron que era más lo que tenían que hacer o lo que iba a vender ahí. Sí, quién sabe, porque en general creo que hay unas muy buenas actuaciones aquí. Digo, obviamente Terrence Stamp como el general Zod, legendario. Claro. Kneel before General Zod o Kneel before Zod, ¿no? Y todas estas cosas. Sí, no, la verdad es que icónico. Sí, y es muy convincente como este pez fuera del agua malvado, ¿no? De que pues está llegando a la tierra y está de que, ¿qué son estas criaturas? Y ¿cuáles son sus costumbres? Y ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? ¿No? Houston, ¿no? Le dice sí. Que es el planeta Houston, ¿no? Sí. Y que lo llevan por ahí y ve la maquinaria y luego ve de que al reportero grabando y de que, y aquí, ¿quién me va a escuchar si me grabo por aquí? O sea, está padre ver todo eso y cómo va descubriendo el mundo. Sí, se me hace interesante y es curioso porque son escenas muy sencillas, pero al mismo tiempo creo que son muy efectivas porque hay un choque cultural, ¿verdad? Ahí y todo. Y luego también cuando llega a la Casa Blanca, que of course siempre en las películas gringas la Casa Blanca es de que los cuarteles generales del mundo, ¿no? Sí, por alguna razón. Más importante. Ajá. Es un cliché a estas alturas. Pero que llega ahí con el presidente y que le dice de que arrodíllate ante Zod, y se arrodilla y dice, tú no eres el líder, porque un líder no se arrodillaría. Yo digo, no lo harían. Siento que hay varios presidentes que la neta su preservación les ganaría por mucho, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y aparte, pues vieron todo lo que hace Zod, que es de que un Superman y está destruyendo todo. Y luego aparte, pues yo pensaría o siento que Zod sabe que pues los humanos no tienen su poder. Entonces, claro que se iba a arrodillar. ¿Por qué no se arrodillaría? No entiendo. Y luego hasta el presidente real sale y le dice que no, pues, o sea, si eso va a salvar al mundo, pues yo también me arrodillo. No entendí muy bien esa escena, pero está chistoso. Sí, está chistosa y está
un poquito campy de que el presidente se preocupa por la gente del mundo y todo eso. Es como no sé qué tan real sea esto, sobre todo en inserte año actual, ¿no? Claro, no lo creo. Sí, no, yo tampoco, no lo creo. Estoy bastante seguro que no. Sí, no, de hecho. Sí, no, pero muy interesante todo eso. Sí, está padre eso. Y luego aquí, cuando ya llega Lex al plot de esto, conectándolo con Zod, ya me gusta más. O sea, ya hace más sentido todo lo que ve, por ejemplo, en la fortaleza de la soledad, que cuando estaba viendo eso estaba como de, está un poquito muy campy esto, y cómo cambiaba los cristales y cómo la Mr. Tessmacher ahí, de que los comentarios que hacía también era como de, no me están cantando esto. Pero ya cuando llega con Zod y le da toda esta información, y Zod es como de, ala, o sea, esto que dice de que es el ser más inteligente de la Tierra, sí es cierto y me va a ayudar y todo. Y pues ahí vemos un poco de lo maquiavélico que es Luthor, y ya me gusta me más. Imagino, quiero ver la hoja de personaje del Lex Luthor, porque el vato de repente hace unas tonterías bastante evidentes. Por ejemplo, que Otis sea su secuaz es algo de que, güey, si eres tan inteligente, ¿por qué él es tu secuaz? Él es tu segundo a bordo, no entiendo. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, pues todo lo que dices que estuvo ahí maquinando él, muy inteligente. Y luego también el vato tiene un holograma en 1980 que puede hacer ver como si él estuviera ahí y con la perspectiva correcta y todo, y dices, eso es muy impresionante para esta época. O sea, si él desarrolló esa tecnología, sí, es un genio, pero luego dices, y estas otras cosas, o sea, como de lógica, por así decirlo, es donde le falla, ¿verdad? Está muy interesante el Lex Luthor en esta película. Sí, está bien loco. Y sí, ese holograma está bien chistoso, porque digo, prácticamente ahí en la película es un proyectorcito que es como de, ala, cómo está haciendo esta imagen tan perfecta, que como dices tú, de todos los ángulos se ve bien y todo. Lex Luthor es un genio definitivamente. Pero sí, ya cuando llega a maquinar con Zod y todo, está padre. Y luego me da risa también su dinámica en lo que va avanzando, porque pues Lex, entre que se guarda cosas y entre que le miente, pero Zod cada vez es de que, ok, creo que ya tengo todo de él, ya lo podemos matar. Y luego Lex es de que, no, pero tengo esta otra coartada. Y es como, ok, bien, ahora te voy a dar otra cosa, ¿no? Que siempre se la pasaba pidiendo islas por ahí, Cuba y Australia, y no sé qué. Bien raro. Güey, no te va a dar nada. Literal. Sí, no. Está bien interesante esa dinámica, porque básicamente hay dos jefes finales, por así decirlo, en esta película. Porque, pues digo, Lex Luthor fue el villano del anterior, y aquí fácilmente pudo haber sido él el villano de la película, pero en vez tienes a General Zod, que es otro que pudo haber sido el único villano. Entonces está interesante que no hay un villano A y villano B, sino los dos son A, y ahí están como son como tres partidas diferentes, donde está el equipo de Superman, los kryptonianos y Luthor. Está muy, muy interesante ahí cómo tienen que negociar. Y sí, ahí él hace bajo la manga de Luthor siempre, de que pero yo sé dónde fue, ¿verdad? Y todo eso está padre. Sí, definitivamente que es algo que siento que después creo que Marvel medio popularizó esto, que es de que mataban a los villanos y ya no salían en las películas, cuando siento que pues no es algo necesario. Puede como que el héroe vencer al villano sin que se muera, porque digo, muchas veces ni siquiera los matan directamente, simplemente o los atrapan y nunca vuelven a salir, o ellos mismos o se sacrifican o algo les pasa o algo así. Pero está interesante ver esa continuidad de que pues vimos un poco del crecimiento de la inteligencia de Lex y saber más sobre Superman y cómo le sirvió eso. Está padre ver también eso en cuestión de continuidad de esta versión, ¿no? Sí, a mí se me hizo muy padre en general que exploraran mucho las dinámicas de los personajes. Hablamos de Lois Lane hace ratito, ahorita con Lex Luthor igual, donde Superman le dice, no, pues yo ya te conozco muy bien, o sea, a mí no me vas a hacer menso, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas donde dices, estos son personajes que existieron antes de esta película, ¿verdad? Claro. Y que se conocen desde antes y todo. Entonces siento que eso a veces, como dices tú, les falta, porque
pues sí, a lo mejor en ciertas películas tiene sentido matar al villano, pero en otras claramente no, y como quiera lo hacen, ¿verdad? Entonces, sí, creo que este es un muy buen ejemplo de por qué hay villanos que tienen que regresar. Sí, de hecho sí, está bastante chido. Luego también creo que es un muy buen ejemplo de por qué no empiezas tu saga peleando contra Zod. Y ¿verdad? Shots fires ahí a Man of Steel ya. Sí, no, temprano. O sea, es que puede ser Zod o puede ser también, o sea, cualquier villano tan grande como ellos. Siento que tienes que empezar con algo más medianón, cuando mucho. Digo, sé que la primera de Superman era un humano con misiles, pero inclusive si hicieras algo un poquito más loco que eso, pues no sacas de que la carne al asador desde el inicio, ¿no? O sea, no empezaron el MCU peleando contra Thanos tampoco. Claro. Sí, definitivamente tienes que darle un poco más de espacio a esas cosas como para que te deje espacio, valga la redundancia, para crecer la historia, ¿no? O sea, empezamos aquí abajo y ahora nos vamos a ir más arriba o ahora vamos a jugar con más elementos y todo, ya que ya tenemos construidos estos personajes y que ya los conocemos y todo, porque si no, pues luego te puedes perder en esas cosas o luego se saltan como pasos en la historia y llegan mucho a plot points importantes del personaje sin haberlo desarrollado y todo. Entonces sí, es importante empezar un poquito más tranqui, más de abajo y luego ya podemos llegar a este tipo de cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que es un tema muy crucial que a lo mejor ya hasta accidentalmente hicieron correcto en esta película y en otras después harían mal, ¿no? Sí, probablemente accidentalmente, pero pues sí. Sí, pero sí, creo que, bueno, no accidentalmente, porque desde un inicio eran una duología. Sí, no, o sea, desde un inicio dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a guardarnos esto otro para la siguiente y todo eso. Cierto. Pero sí, creo que luego algo que también creo que es interesante es la pelea contra los kryptonianos y que el 99% de la pelea tengan que ser efectos prácticos. Creo que eso es muy interesante porque es algo que, a diferencia de muchas otras películas, no les pediría que hicieran así, por ejemplo, en la nueva de Superman. Claro. ¿Verdad? Porque tienen que volar y súper rápido y la destrucción y todo eso. No podrían hacer algo así ahorita. Entonces se me hace muy interesante que una parte grande de la pelea sea que avientan un camión y que Superman tiene que salvar a la gente de ahí. O que avientan un aire y Superman tiene que llegar a detenerlos y todo eso. Se me hace muy interesante porque es la consecuencia de que, bueno, que podemos hacer práctico y que sea sostenible hacer de que una pelea larga de eso, ¿no? Es muy interesante ahí ver cómo navegaron todo eso. Sí, es donde sale ahí a relucir la creatividad, ¿no? Porque pues también tienen que buscar formas diferentes de que sigan peleando, ¿no? Porque pues no pueden nada más darse golpes ahí y que nosotros veamos de que, pues sí, los dos son súper fuertes, pero pues tienen el mismo efecto que tendrían dos humanos peleando, ¿no? A lo mejor si se pegan normal, entonces pues tienen que sacar ese otro tipo de cosas. Y también me gusta mucho cómo pues este comentario que hacen, que después, digo, se ha usado mucho en historias en general, de que tu debilidad es de que te importa la gente, ¿no? Que te importa salvar a las personas. Y vemos cómo, pues, o sea, obviamente para pelear sí es un problema para Superman, porque pues Superman está buscando salvar a las personas, que me da un poco de risa a lo mejor comparándolo con la de Man of Steel, porque pues es la misma pelea, ¿no? Contra los mismos personajes y todo. Y ahí vemos que no le importa para nada. No puede importarle menos. Entonces, digo, es muy notorio, al menos para mí, al ser como tan iguales esos literal plot points, que digo, sí es bastante elemental que Superman esté tan interesado o tan preocupado por salvar a la gente mientras están peleando, porque pues son estos seres que pueden causar la destrucción del planeta, básicamente, ¿no? Y Superman está aquí para salvar a la gente y es su responsabilidad y su convicción salvar a las personas. Sí, es muy curioso porque no sé muy bien
¿cómo más verlo? O sea, no puedo no compararlos, la verdad. O sea, ¿Sí? sé que en este podcast hasta es un poco un meme que odiamos a Snyder y todo eso. Más que odiarlo, es como, pues o sea, muy claramente no entendió los personajes con los que estaba trabajando, ¿no? Y esta película, con una fracción de la tecnología y todo eso, pues Claro. creo que es más atractivo visualmente o narrativamente que, oye, pues este hombre antes de esta escena había sacrificado sus poderes por amor. O sea, por algo de, bueno, quiero tener esta vida con Lois Lane. Oye, y luego se da cuenta de su error cuando llegan estos kryptonianos donde él dice, bueno, pues no puedo escapar esta responsabilidad, ¿no? O sea, tuvo que sacrificar lo que más amaba, ¿verdad? Todo esto. Sí. Y luego, en su pelea contra ellos, pues en el primer encuentro se podría decir que pierde porque él no estaba peleando contra ellos, él estaba queriendo rescatar a gente todo el tiempo. Entonces, claro, como personaje, su psicología es increíble porque el destino o lo que sea lo castigó por decidir el amor propio, o sea, que él sentía por alguien, ¿no? Por encima de su responsabilidad, y luego con esta responsabilidad sigue sin ser perfecto todo, ¿verdad? Entonces, exacto. Y no se da por vencido, se regresó a su fortaleza como a reunirse, ¿no? A repensar y todo, y luego llegan por él y todo, o sea, se me hace muy interesante psicológicamente hablando. Sí, está muy padre. Es donde mucha gente erróneamente o por ver malas historias de Superman dicen de que no, pues es que es un personaje muy chafo, está bien aburrido, es perfecto, ¿no? Es de que la criatura más poderosa que hay, qué podría tener de interesante o cómo nos podríamos relacionar con un personaje así, pero es precisamente estos momentos en donde vemos más la humanidad y esa toma de decisiones que tiene que hacer y esos sacrificios que tiene que hacer que lo hacen interesante. Y sí, porque, o sea, en fuerza pues claramente son 3 contra 1, pero en dónde realmente le van a pegar, pues en sus sentimientos y en esa convicción que tiene de salvar a las personas y en esos sacrificios que tiene que hacer. Entonces ahí es lo interesante del personaje. Sí, 100%. Pues obviamente han salido muchas canciones que hablan de Superman como personaje, ¿no? En particular hay una canción de este grupo que se llama Fight for Fighting, que se llama Superman, o entre paréntesis It's Not Easy, que habla mucho de ese tipo de cosas. Y digo, siento que captura muy bien como esa parte del personaje que siento que es fácil de ignorar cuando dices, bueno, pues nadie le puede ganar físicamente. Es como, sí, pero rara vez es importante eso en sus historias. Claro. Y es de que, bueno, a pesar de tener todo este poder donde él podría conquistar el mundo, decide ser más bien un sirviente de la humanidad, ¿no? O sea, su protector. Entonces, todo eso es muy interesante. Sí, es muy interesante, y también del punto de vista en cómo se lo hace saber Jor-El que es su responsabilidad. Todo este diálogo que le dice de que es que la gente pues te está haciendo un favor o te está ayudando dándote un nuevo hogar. O sea, tu planeta Krypton se destruyó y ahora tienes que vivir en este lugar y te están acogiendo. Y bueno, nosotros vimos que tuvo una familia y todo. Entonces ahora tiene que regresarles este favor en ser el protector de la tierra y todo. Entonces por ahí también está muy interesante como te enseña estos valores de reciprocidad, ¿no? De regresar ese tipo de cosas y la responsabilidad y todo. Entonces sí, eso es muy interesante también. Sí, me encanta porque es tan simple la manera en que abordan ese aspecto de la historia, ¿verdad? Porque creo que pudieron irse muy macro con el destino o lo que sea tu responsabilidad. Y es como, oye, pues si va a ser tu hogar y era el hogar de ellos y te están dando un lugar, pues pon tu granito de arena, nomás que pues tú al ser Superman es un granotote, ¿verdad? Claro. Entonces sí, sí, me gusta mucho en ese sentido
la filosofía de esta película. Siento que es muy puntual y algo que puedes también pues, interpretar en muchos contextos, ¿no? En general creo que es algo que puedes ver también con Zod, donde llega a este planeta y su intención es conquistarlo. Su intención es dominarlo, su intención es tenerlo, ¿verdad? Entonces creo que también ahí puedes ver esa diferencia en ideología. Claro, en donde Zod está empleando un abuso de poder. Él es muchísimo más fuerte físicamente que todas estas criaturas y en lugar de hacer lo que Superman hace de proteger al más débil, al contrario, se está aprovechando de esa diferencia y está queriendo esclavizar a toda la raza humana y todo el planeta. Aunque digo, para ser justos, quería hacer lo mismo en Krypton, ¿no? Como que era su cosa, aunque fuera más fuerte que los demás o no. Sí, o sea... Es lo que dicen del poder, ¿no? De que simplemente lo hizo más como él siempre fue, ¿verdad? No, claro. No lo cambió realmente, ¿no? Que es algo que dicen del poder. El poder no me acuerdo quién dijo esa frase, pero era de el poder no te cambia, sino te exhibe. No me acuerdo qué autor es el que la dijo, pero es una muy buena frase. Stanley. No fue Stanley, pero no me acuerdo quién fue. Sí, ahorita la puedo googlear y es lo que estamos hablando y te la digo. Claro que sí. Pero sí, también me gusta mucho eso. Sí. Y digo, hablando un poco de eso, hay una escena que no me encanta. Bueno, un par de escenas, porque luego hacen medio un callback a esta escena, que es la escena del bar ahí cuando Superman no tiene poderes. Supongo que ya es Clark Kent ahí y llega un señor todo rancio, un gordillo feo ahí a molestar a Lois y todo. Siento que Clark es un poco violento en esa escena o un poco agresivo para lo que está pasando. O sea, siento que más bien Clark debería como desarmar la situación. O sea, algo más. Mira, le voy a dar su lugar a Man of Steel, en donde ahí en ese Clark es de que, no, mira, dejo que me aviente el agua y no le voy a hacer nada, ¿no? Porque yo claramente podría destruirlo si quisiera, ¿no? Que después sí hace algo. Pero en ese momento es de que, mira, haz lo que tú quieras, yo me voy a ir por acá, dejemos que este señor hable. Y aquí sí es como de, ¿por qué te quieres pelear? O sea, sé que es un poco demostrar... Primero que nada que ya no es invencible, ¿no? Y que ya puede sangrar y que pues el personaje no es perfecto y tiene errores y todo. Pero siento que no era necesariamente la manera de mostrarlo porque lo pinta un poco pues mamón o ególatra en ese momento. Sí, está interesante porque casi puedo entender, como dices tú, la idea de la escena. Y hasta siento que si Superman se hubiera tenido poderes, no los hubiera usado, se hubiera dejado. Entonces está raro que al no tener poderes sea más peleonero. Eso está extraño. Ahí me pregunto qué onda. Bueno, quién sabe, o sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero luego recuerdo la escena del final en donde vuelve ya con sus poderes y casi que ahora a bullearlo, ¿no? De que mira, ahora sí tengo poderes y sí puedo hacerte cosas. Y es como de, está un poco fuera de lugar, siento yo, con el personaje y con los mensajes de la película y todo. Digo, se lo merece ese señor, por supuesto que sí, pero es como de, siento que Superman no debería hacer eso necesariamente. Sí, sobre todo es el cómo. Sí siento que había una manera menos agresiva de hacer lo mismo. Porque te digo, puedo ver qué es lo que quisieron decir con eso y qué quisieron hacer. Donde, oh, mira, fuiste muy bravucón cuando no tenía poderes y ahora que tengo poderes, mira lo que puedo hacer. O sea, entiendo que esa es casi más la lección para el bully que algo que haga Superman. Claro. Pero creo que el cómo es donde no funciona en general. Sí, no sé si a lo mejor sea un producto del tiempo de que a los hombres machos y defiende a las mujeres, o sea, a tu mujer y hace ese tipo de cosas. No sé si a lo mejor vaya por ahí. No me sorprendería, la verdad, porque sí hay cosas ahí de repente, pues por ejemplo también en la primera, ¿no? Donde le dan el beso a Superman y él no se puede defender y eso, y es como, eso está raro, está creepy y la película lo trata como algo hasta un poco tierno
Y es como, ok, asumiré que es algo un poco de la época. Supongo que aquí también entra un poco eso. Claro. Sí, yo creo que sí. Sí, pero pues ahí son detalles, la verdad, que a veces no le van a atinar así, que no van a envejecer del todo bien, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Algo ahí que también siento que al menos sí sobresale mucho, y ahí sí no sé cómo justificarlo o qué. No me gusta que vuelvan a hacer lo de que Superman regresa el tiempo. Ajá. En especial porque siento que ya había terminado bastante bien con este sacrificio de que, ok, Clark y Lois ya no van a estar juntos porque es peligroso y Clark tiene esta responsabilidad y todo. Y entonces no entiendo muy bien la decisión de regresar todo, y luego aparte agrégale que es un poder demasiado roto, que ya lo habíamos dicho en la 1, que lo perdonábamos, de que ok, lo van a hacer aquí, no lo van a volver a hacer. Pues sí lo volvieron a hacer. Sí. Es como de ¿por qué lo hicieron? No entiendo. Sí, la verdad lo dije un poco adrede ahí para que envejeciera mal. De que bueno, sí le volvieron a hacer, ¿no? Es probablemente lo único que fue la intención de Richard Donner, y que genuinamente creo que no está chido. Es ese final. Creo que lo que entiendo de eso es un poquito hacer lo mismo que en los cómics, de regresar al status quo, ¿verdad? Uh-huh. Y también el borrarle la memoria a Lois, de ella ya no sabe que él es Superman, entonces pues ya ella no se va a quedar con la cosa de es que si nos amamos no podemos estar por esta circunstancia y todo eso. Entonces sí se me hace o sea, entiendo hasta por qué lo hicieron. Sigue sin gustarme. Eso es probablemente lo único que sí te puedo decir. Es lo único que no me gustó de la película, que no debió terminar así. Pero inclusive me gusta que ves las grietas en donde Superman regresó en el tiempo, porque Lois dice, es que ¿qué es lo que estaba haciendo? Yo tenía una historia muy importante y ya no me acuerdo. ¿Qué era eso? Era sobre Superman y sobre Clark, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Y pues la película se acaba en que ella otra vez está dando cuenta de que él es Superman. Entonces se me hace interesante esa parte del final. Sigue sin gustarme que haya revertido en el tiempo. Sí, el cómo llegamos ahí es donde no está tan chido. Y digo, y aparte de que siento que no era necesario esa parte, o sea, sí, para llegar a esto sí, pero la historia o lo que había pasado antes no ameritaba hacer esto, romper otra vez el tiempo de esa manera. Entonces como que sí está muy raro que lo hayan hecho así. Yo no sé si planeaban continuar con más películas siguiendo esa línea de otra vez Lois descubriendo a Superman y todo, o a lo mejor se querían ir por otro lugar en su momento antes de que hicieran la 3 que hicieron. Pero sí, está chafo. Sí, fíjate que a pesar de eso, creo que como lo hizo Richard Lester es peor, porque como que se trata más de que Superman hace que Lois no recuerde esto. Creo que se me hace más chafo en ese sentido. Y ¿te borra la memoria? Ajá. Y se me hace más chafo porque en la siguiente, pues ella ya hasta ignora a Clark y todo y anda en otra cosa. Cuando siento que el final de la versión de Donner hubiera sido más interesante, o hubiera sido como que, ok, ¿cómo va a pasar esto? ¿Verdad? O sea, porque Superman ya no puede seguir haciendo eso porque claramente no está funcionando, ¿verdad? Entonces, sí, me hubiera gustado saber qué hubiera hecho Donner con la tercera de Superman, porque la verdad es que Lester no se me hizo que hiciera algo bueno con Lois Lane. Y como mencionábamos al inicio del episodio, es de lo mejor de la película, si no es que lo mejor, ¿verdad? Sí, y creo que también hubiera sido interesante otra opción, que es, o sea,
que no se le olvide no regresar el tiempo. Ajá. Y que pues tengan que vivir con esta consecuencia de que pues ya Lois Lane sabe quién es Superman y quién es Clark Kent y todo, y o que logran volver a tener una vida juntos sabiendo todas estas cosas, porque eso hace una dinámica muy diferente en los personajes que puede ser también muy interesante, o el que pues esté todo el tiempo lamentándose siendo un personaje activo en la historia, pero pues que ya no regresen. O sea, había como posibilidades interesantes de que podían hacer dependiendo de el camino que tomaran ahí con Donner, ¿verdad? No necesariamente con Lester. Sí, porque Donner no lo hizo sobre, por ejemplo, porque con la de Lester, Superman le da un beso que se sacan de la manga de que es un beso, un super beso, una cosa así donde olvida todo sobre que Clark Kent es Superman, ¿no? Excelente. Entonces está muy chafo eso. También creo que está muy chafo cómo le gana a los kryptonianos, porque en la versión de Donner utiliza la misma máquina para quitarse los poderes, nomás que se los quita a ellos, ¿verdad? Entonces como que toda la historia la juntaron mucho mejor en la de Donner, temáticamente y todo, y la de Lester tiene cosas random con esta cosa como de licra o no sé qué es exactamente, que se las avienta y todo eso, y es como, ok, esto está más chafo y temáticamente no tiene nada que ver. Y luego está un poco rapey, que sea con un beso, con lo que le roba la memoria. Entonces, en general, bad vibes en la de Lester. Sí, creo que es de lo peor de la versión de él, la verdad. Sí es un poquito un desmadre y lo que pasó con esa versión de Lester. Entonces, pues bueno, supongo que tenemos el mejor de los dos finales malos ahí, porque al menos podemos ver que pudo ser peor, ¿no? Sí, pudo ser peor y creo que fue peor, o sea... Sí, bueno, claro, en la versión teatral. Sí, la verdad es que hubiera sido interesante saber qué hubiera hecho Donner con estos personajes. Digo, como hemos mencionado, no es que fuera perfecta su versión de los personajes, pero ciertamente había algo ahí que siento que no hubo después. O sea, porque tanto la 3 como la 4 de Superman, sobre todo la 4, son muy malas. Sí. Me pregunto qué hubiera pasado. Pero bueno, ya fue hace un chorro, la verdad, para andar con ese que hubiera. No, claro. Sí. Ya han habido muchísimas versiones de este personaje. Después voy a sonar como los fans de Snyder, ¿no? De que, ya salió la de Superman de James Gunn, de que no la vayan a ver para que restauren el Snyderverso. Y es como, ya, güey, ya se acabó ese pedo. El Donnerverso con ya Donner y Christopher Reeve muertos. Sí, güey. Regresen. Que medio hicieron eso en Returns. Ahí si algún día hablamos de ella. Pero sí, o sea, ya pasó mucho tiempo de esto como para que realmente importe a ese nivel. Sí, no, la verdad es que es un what if ahí de la historia del cine. Ándale. Sí, es algo interesante de ver y saber un poco también lo que pasa con la saga de Batman de Tim Burton. Ahí que en la 3 y la 4 pasó algo muy diferente y cambiaron de director, y pues hubiera sido interesante continuar con Tim Burton y ver eso, ¿no? Sí, y va a ser interesante hablar de eso cuando reabarquemos en este nuevo formato, ¿no? Estas películas. Seguro. Pero sí, la verdad es que muy fascinante ver. O sea, inclusive si la versión de Lester se me hace muy chafa en comparación a la de Donner, creo que es interesante ver ambas. O sea, les recomendaría ver primero la de Donner y considerar esa la definitiva. Pero la de Lester se me hace muy interesante en el aspecto que mencionaba al inicio de son como dos versiones de la misma historia, como si le dieras la misma plantilla, ¿no? A dos directores o dos escritores de que, a ver, hagan algo, ¿no? Es interesante en ese nivel. Sí, porque puedes ver muy fácilmente por qué una funciona y por qué otra no. Como decía ahí con la pelea muy similar de Man of Steel y en esta película. O sea, teniendo cosas tan similares, pero
tan diferentes de otra manera, dices, ok, la versión de Lester no funciona por esto, la versión de Donner sí funciona por esto. Y en ese sentido sí está interesante. Sí, y luego también ver lo que Lester no cambió. Por ejemplo, la pelea creo que solamente está editada diferente. Que pues en aquel entonces no la había editado Donner. Quién sabe qué tan diferente lo hubieran editado esa versión. Pero la pelea es muy similar en escenas, vaya. O sea, hay ciertas cosas que dices, ok, esto sí es igual, probablemente por presupuesto, ¿verdad? pero hay cosas que dices, ok, aquí sí puedo ver que no cambió. Yeah. Pero bueno, ahí creo que es un buen lugar para cerrar. Por ahí fue un episodio con muchas cosas que abarcar, entonces ahí nos extendimos un poco, pero creo que son temas muy interesantes los que abarcamos en general. Sí. Entonces creo que pues espero que hayan disfrutado escuchar este episodio tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. La verdad, son temas que a mí se me hacen muy interesantes, la verdad, y sé que a ti también. Entonces espero que hayan disfrutado mucho. Pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Fuimos Paco Treviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye. Super.